Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. A pesar de que se desató una serie de críticas en diferentes medios de comunicación contra el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por la renuncia del secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa, la realidad es que el mandatario mexicano minimizó la renuncia y a esto hay que agregarle que en lo que va de este gobierno, de la llamada cuarta transformación que pretende llevar a cabo López Obrador, ha sufrido bajas de verdad importantes. Andrés Manuel López Obrador, que llegó a la presidencia de la República con más de 30 millones de votos y acompañado de un equipo sólido de colaboradores que en la mayoría de los casos lo acompañó durante algún tramo en su historia política durante las 3 contiendas electorales. A un año del triunfo en las urnas, en donde se impuso a sus adversarios Ricardo Anaya y José Antonio Meade, el presidente López Obrador suma 10 renuncias, aunque solo 7 corresponden a miembros de su gabinete. El resto de las dimisiones ocurrieron en organismos autónomos con quienes el presidente López Obrador pues se ha confrontado en distintas ocasiones. Me llama mucho la atención lo que el diario Milenio da a conocer, es un resumen del perfil de los que renunciaron y de las que renunciaron también ya al gobierno de López Obrador, los que renunciaron a consolidar la cuarta transformación, la llamada cuarta transformación de López Obrador. Estos son los más significativos. Carlos Ursúa Macías pues renunció a la Secretaría de Hacienda y acusó la imposición de funcionarios que carecen de experiencia y aseguró que la administración en turno ha tomado decisiones de política pública sin contar con suficiente sustento. Ursúa Macías acusó la influencia de personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés para la imposición de servidores. Otro más que renunció fue Germán Martínez Cázares, el exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien renunció el 21 de mayo y acusó que algunos funcionarios de la Secretaría de Hacienda ejercían una influencia perniciosa en el instituto. Pues antes el titular era Carlos Ursúa, justamente el que renunció. En una carta presentada al Consejo Técnico del IMSS, el expresidente nacional del PAN criticó algunas de las medidas de austeridad adoptadas por Hacienda y aseguró que son de carácter neoliberal. Martínez Cázares se reincorporó obviamente al Senado, hasta ahora como integrante del grupo parlamentario de Morena, a pesar de que no es militante del partido. También se fue del gobierno Josefa González Blanco, la exsecretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien renunció al cargo el 25 de mayo de 2019, luego de que un día antes un usuario de Twitter acusara que el vuelo 198 de Aeroméxico, que partía de la Ciudad de México a Baja California, se había retrasado 38 minutos por orden presidencial. De acuerdo con el ciudadano, a punto del despegue, el capitán informó a los pasajeros que debían regresar por uno más. Así que tuvo que renunciar. López Obrador dio a conocer el tema en una conferencia de prensa matutina y pues la pobre mujer tuvo que dejar el cargo. Otro más, Tonatiuh Guillén López, el expresidente del Colegio de la Frontera Norte, uno de los centros de estudio de la migración más prestigioso del mundo. Renunció a su cargo como director del Instituto Nacional de Migración el 14 de junio pasado. El instituto informó de la dimisión sin especificar las causas. El académico dejó el cargo luego de que el gobierno federal anunciara una serie de medidas acordadas con Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos y orientadas a frenar la migración de origen centroamericano. Entre las medidas adoptadas por el gobierno mexicano destaca el despliegue de la Guardia Nacional en las fronteras norte y sur del país para frenar la caravana de migrantes que desde finales de 2018 atraviesan el país con rumbo a Estados Unidos a pedir asilo. Otro más que se fue, pues se trata de Simón Levy. El 12 de abril, Simón Levy renunció a su cargo como subsecretario de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo por motivos estrictamente personales. No se dio a conocer más
información sobre este asunto, pero pues el funcionario también, hasta donde se sabe, en medio de una inconformidad, pues prefirió mejor dejar el cargo. Simón Levy es abogado de la UNAM, por la UNAM, y especialista en Derecho Chino por la India University School of Law y la Escuela de Leyes de la Universidad Popular de China. En fin, lo cierto es que este funcionario pues también dejó el cargo. Otro más, o más bien otra más que se fue del gobierno fue Patricia Bugarín, la ex subsecretaria de Seguridad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Renunció a su cargo por motivos personales el 15 de mayo. Bugarín es abogada especializada en ciencias penales por la UNAM. Se desempeñó como proyectista en el Tribunal Superior de Justicia. No se supo más de esta situación, únicamente pues que había renunciado al cargo. Otra más que se fue Clara Torres Armendáriz, la exdirectora de estancias infantiles de la Secretaría de Bienestar. Renunció a su cargo el 17 de febrero. Llegó a esta decisión pues después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que desaparecería el programa de estancias infantiles. De acuerdo con datos de la extinta Sedesol, 9.200 estancias infantiles atendían a 315,000 niños entre 0 y 4 años. Sin embargo, el presidente López Obrador decidió cancelar el programa debido a la existencia de múltiples irregularidades y entregar un apoyo directo de 1,600 pesos cada 2 meses a los padres de familia para evitar actos de corrupción. En fin, también hubo dimisiones en los organismos autónomos. Está el de Patricia Vázquez, la consejera del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, Patricia Vázquez del Mercado, renunció a su cargo el 30 de abril por motivos personales. Jaime Rochín del Rincón, también comisionado presidente de la Comisión Especial de Atención a Víctimas, renunció el 15 de junio por considerar que la política nacional de atención a víctimas debe impulsarse desde un nuevo liderazgo. Juan Carlos Cepeda y Guillermo García Alcocer, el entonces presidente de la Comisión Reguladora de Energía, renunció en noviembre de 2018 antes de que López Obrador rindiera protesta como presidente debido al cambio en la política energética que tomaría el país, según lo anunciado desde su campaña. Y el 3 de junio, García Alcocer anunció su renuncia como titular, pues también de las CRE, por considerar que el órgano de gobierno regulador había pues llegado a una nueva composición con una visión mayoritariamente diferente a la suya, además de puntos de vista y enfoques técnicos incompatibles. Así las cosas, pero sobre todo este asunto, López Obrador se refirió obviamente en particular a la renuncia más reciente, que fue la del secretario de Hacienda y Crédito Público, y bueno, explicó en la conferencia de prensa matutina que el presunto conflicto de interés e imposición de funcionarios al que refirió Carlos Ursúa en su carta de renuncia es al del titular nacional financiera, Eugenio Nájera, que fue propuesto por el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo. Esto lo reveló el presidente López Obrador, quien negó que se trate de un nombramiento irregular. En su conferencia de prensa explicó que además de las diferencias que el exsecretario de Hacienda tuvo con él, o sea, con el presidente de México de manera personal, pues también tenía diferencias con Alfonso Romo. Dijo que otra discrepancia es que yo le pedí a Alfonso Romo que ayudara en la coordinación de la banca de desarrollo. No había acuerdos, había diferencias notorias, dijo López Obrador. Luego detalló que en específico la molestia de Ursúa fue justamente por el nombramiento de Eugenio Nájera. Había problemas o diferencias por el nombramiento del director de Nacional Financiera. Carlos no estaba de acuerdo, pero de ahí a que se diera en beneficios es otra cosa. El propio López Obrador dijo que sobre el conflicto de interés, eso lo deberá de aclarar el propio Ursúa,
pero sostuvo que no existe ninguna de esas lacras en su gobierno porque no lo permitiría. Se refiere a diferencias con Romo, pero no hay conflicto de interés si yo estoy al pendiente de todo, dijo López Obrador. Ya lo he dicho, podrán ser mis amigos, mis compañeros de lucha, mi hijo, mi esposa. No voy a permitir corrupción, sea quien sea. Por eso tengo mi conciencia tranquila y puedo salir a decir esto que estamos comentando ahora. Bueno, López Obrador también dejó en claro que sin duda alguna pues habrá otras renuncias en su gobierno, pero pues esto hasta donde se entiende no le quita el sueño a López Obrador, no descartó más renuncias en su gabinete, pero aseguró que lo importante es que su gobierno pues marcha sin problemas. Dejó en claro que pues también tuvo diferencias con Arturo Herrera, Carlos Ursúa, el exsecretario ya de Hacienda y Crédito Público, pues no había una visión compatible en cuanto a las políticas que López Obrador quiere instrumentar en su llamada Cuarta Transformación. Por eso con Arturo Herrera, que es el nuevo secretario de Hacienda y Crédito Público, también Carlos Ursúa tenía diferencias. Dijo que finalmente López Obrador, él seguirá pues de manera firme adelante llevando a cabo la Cuarta Transformación. López Obrador insistió: no descarto más renuncias en mi gabinete, pero aseguró que lo importante es que su gobierno va sin problemas. La gente votó para que se modificara la política económica que empobreció a la mayoría del pueblo. El presidente mexicano explicó que en el actual gobierno se trata de un proceso de transformación. Hasta podríamos decir que se trata de una ruptura. Y he dicho, según López Obrador, que no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen, y esto lleva a puntos de vista y discrepancias que se produzcan, incluso enfrentamientos al interior del mismo grupo, es decir, al interior de su propio gabinete. Pero en fin, esto fue lo que dijo López Obrador sobre este tema. Sí, seguramente, eso era algo pues evidente, tenían diferencias, y con otras áreas. ¿Buenrostro, presidente? ¿Raquel Buenrostro? No, fíjense que eso no. No, Raquel no. Raquel tiene discrepancias porque a ella le toca aplicar la política de austeridad. Imagínense, se tomó la decisión para poner orden y no permitir la corrupción en compras de gobierno. Se tomó la decisión de centralizar las compras de gobierno en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Entonces, ¿quién está ahí? Raquel, que es una mujer extraordinaria, honesta, y que yo respaldo, porque está sometida a fuertes presiones, porque pues era la compra de las medicinas, estamos hablando de eso, la compra del papel, la compra de los alimentos, la compra de los combustibles. El gobierno en su conjunto compra 1 billón de pesos al año. Entonces, di a conocer hace unos 8 días en el Zócalo que llevamos de ahorros, y apenas va a la mitad del año, llevamos 113,000 millones de pesos. Entonces, la que está a cargo de que se cumpla este propósito es Raquel Buenrostro, y la meta es ahorrarnos 200,000 millones de pesos. Entonces, por eso a ella pues la ven con malos ojos, porque es
la que tiene la responsabilidad de llevar a cabo las compras y de establecer las condiciones para la contratación de servicios. No lo pueden hacer las dependencias. Por ejemplo, el papel para los libros no estuvo a cargo del responsable administrativo de la Secretaría de Educación Pública, sino de la oficial mayor de Hacienda. Todo esto lo explico pues, para que se tengan todos los elementos. Entonces, no es diferencias o no había diferencias con Raquel. Hubo diferencias con quien presentó su renuncia al Seguro Social, Germán Martínez, que también le agradezco porque nos ayudó en un tiempo y también de manera libre decidió renunciar, como lo hizo Carlos. Y otras diferencias también se tuvieron con el SAT, con la directora del SAT. Esas son, o sea, en general, y pueden haber otras, pero nada extraño, no es para rasgarse las vestiduras. Esto es así porque los cambios van, no hay esa quietud, ese inmovilismo en donde no pasa nada porque hay continuidad, es más de lo mismo. Nosotros estamos iniciando una etapa nueva después de 36 años de la política económica neoliberal, y esto lleva a ajustes. Afortunadamente vamos bien, hay muy buenos servidores públicos en el gobierno. El relevo pues fue natural, es el subsecretario de Hacienda. Esto ya se repitió en el gobierno de la ciudad, cuando fui jefe de gobierno. Ahí estuvo Carlos, él decidió salirse para ir a la academia, entró Gustavo Ponce, y luego de lo que sabemos sobre lo de Gustavo Ponce, entró Arturo, y él concluyó. Incluso cuando yo ya no estaba, él siguió con Alejandro Encinas como secretario de Finanzas, y es una gente que le tengo confianza, está bien formado, es un profesional de la economía, tiene experiencia,